Existe un pueblo donde hay una extraña costumbre que se tiene que seguir todas las noches. Justamente a las 11:38 p.m., todos en el pueblo se encierran por 12 minutos. Todos saben por qué, pero nadie habla de ello. Si te interesa, entonces escucha esta historia. ¿Conoces ese pueblo donde todos se conocen? Donde el restaurante local sirve café en tazas con tu nombre y todos ayudan a un vecino necesitado. ¿Un lugar donde generaciones de familias crecieron juntas? Bueno, ese es el tipo de lugar donde vivo. Claro, es un poco rústico, apenas hay internet estable, pero es lo suficientemente agradable para nosotros. Es el tipo de lugar donde el tiempo parece detenerse, excepto por una cosa: las noches. Las noches aquí son un poco diferentes. He vivido aquí toda mi vida y no hay otro lugar donde prefiera estar. O al menos, eso pensaba. Este lugar tiene sus peculiaridades, como cualquier pueblo pequeño, pero hay una grande que nos llama la atención. Todas las noches, sin falta, a las 11:38, la ciudad se cierra. No me refiero solo a cerrar tiendas y a que haya menos gente en la calle. Hablo de un confinamiento de verdad. Las puertas se cierran de golpe y se enrejan. Las ventanas vibran y se cierran y todos saben que tienen que estar dentro y quedarse ahí. La siguiente parte es extraña. Nadie ve nada moviéndose allá afuera directamente, pero todos lo sabemos. Sabemos que, de alguna manera, algo intenta entrar. Un silencio inquietante se apodera de las calles. Es como si todo el pueblo contuviera la respiración. De repente, 12 minutos después, todo termina. Siempre me he preguntado por qué ocurre exactamente a las 11:38. Aquí la gente no habla mucho de ello, pero cuando lo hacen, susurran. Dicen que así son las cosas, que lleva ocurriendo desde tiempos inmemoriales. Pero yo sé que no es así. Lo he visto, sea lo que sea. La primera vez que lo noté era muy pequeño. Creo que tenía 10 u 11 años. Me había quedado despierto hasta tarde leyendo algunos de mis cómics favoritos. Mis padres me advirtieron, como a muchos otros niños del pueblo, que teníamos que acostarnos temprano, pero que si nos levantábamos no podíamos salir de casa ni dejar puertas ni ventanas abiertas. No estaba dormido, pero seguía las reglas, cuando oí un sonido muy raro. Era un zumbido gutural que parecía vibrar a través de las paredes. Miré por la ventana y fue entonces cuando lo vi. Las calles estaban vacías, pero había una presencia. Es difícil de describir. No era una persona ni un animal. Era algo más, algo que parecía ajeno a todo. Se movía con un movimiento extraño y espasmódico, como si no tuviera el control total de su propio cuerpo. Irradiaba una perturbadora sensación de distorsión que me hacía doler la cabeza y me costaba concentrar la vista. Sentía una abrumadora sensación de hambre que me ponía los pelos de punta. Antes de darme cuenta, todo había terminado. Había pasado por delante de mi casa y me di cuenta de que había estado mirando por la ventana, hipnotizado. Era casi medianoche y me dormí sin contarles a mis padres que había visto. No lo volví a ver en años, pero la sensación nunca desapareció. Cada noche a las 11:38 en punto, cuando el pueblo cierra, sé que está ahí. Todos intentamos fingir que no es así. Simplemente nos comportamos como si tuviéramos un toque de queda estricto y como si no hubiera nada ahí fuera. Pero ¿quiénes son demasiado atrevidos o insensatos y creen que no es nada? Bueno, no duran mucho. Los que seguimos aquí sabemos que, sea lo que sea, está ahí fuera, acechando, cazando, buscando cualquier cosa, una ventana abierta, una puerta entreabierta. Las desapariciones son frecuentes, sobre todo en un pueblo tan pequeño.
La policía tiene un revuelo con cualquiera que desaparezca del exterior, pero cuando se trata de un residente, se suele reprender a las familias de las víctimas por no haber sabido actuar. Nadie sabe por qué el lapso de tiempo es tan misericordiosamente breve. Casi tan repentinamente como empieza, se termina. A las 11:50, las calles vuelven a estar tranquilas, y el pueblo se siente normal. Pero no es normal. Nunca lo fue. Aquí la gente ha aprendido a vivir con ello. Cierran las puertas con llave, cierran las ventanas y fingen que no pasa nada. Les pregunté a mis padres por qué no nos mudábamos, y nunca me dieron una buena respuesta. Solo dijeron, no serviría de nada. Tenemos que aguantar. Tiene que estar aquí. Es más seguro para todos si está aquí. No tenía sentido. Sé que la gente puede encariñarse con los lugares, pero a mí me parecía locura. No podía fingir que esto era normal, no después de lo que vi, no después de lo que sentí. Había algo ahí fuera, y era peor de lo que cualquiera podría creer. Hace poco que lo volví a ver. Era una noche normal, al menos tan normal como pueden ser las noches en mi pueblo. Me estaba preparando para irme a dormir cuando noté que mi gato Quincy había desaparecido. Busqué por todos lados, pero no pude encontrarlo. Entonces oí algo y miré por la ventana para ver una figura familiar, y se me encogió el corazón. Estaba afuera. Debió de haber salido cuando llegué a casa antes y paseaba por la acera. Eran las 11:36. No tenía ni idea de si la criatura les hacía algo a los animales, pero no quería averiguarlo. Nunca había dejado salir a Quincy y no respondió a mis gritos para que volviera. Tenía que hacer algo. Salí corriendo hacia él, intentando agarrarlo y traerlo dentro antes de que fuera demasiado tarde. Logré alcanzarlo y levantarlo, pero me quedé paralizado al sentir una presencia mientras regresaba a mi puerta a toda prisa. Quincy echó las orejas hacia atrás y gruñó. Me quedé paralizado y entonces creí verlo de nuevo. Esta vez era diferente, más grande y más abrumador que antes. Su presencia parecía llenar toda la calle, presionando las casas como una fuerza invisible. Intenté correr, pero mis piernas no se movían. Estaba paralizado, con la respiración atrapada en la garganta. Para mi mala suerte, la criatura pareció finalmente prestarme atención. Quincy saltó de mis manos y corrió de vuelta a casa. Afortunadamente había eludido cualquier interés que la cosa pudiera tener en él. La cabeza de la criatura giró de forma antinatural en mi dirección, y sus rasgos distorsionados se fusionaron en formas más reconocibles. Mirar fijamente el grotesco rostro me obligó a gritar al contemplar algo que ni siquiera puedo describir. Me givé y salí corriendo, gritando como un loco. El corazón me latía con tanta fuerza que cada latido parecía que me iba a partir el pecho. El sonido de su persecución resonó tras de mí, un húmedo golpeteo como el de una monstruosa medusa deslizándose por el suelo. Su rugido ensordecedor llenó el aire, haciendo temblar el suelo bajo mis pies mientras corría por mi vida. No sabía si podría escapar. Nadie que conociera había estado afuera y sobrevivido. Me agaché en un callejón, con las manos temblorosas mientras me apretaba contra la pared. Respiraba entrecortado, y sentía el sudor correr por mi rostro. No me atrevía a mirar a la vuelta de la esquina. Ni siquiera podía moverme. Y entonces oí gritos desgarradores. Cortaban el aire, penetrantes y llenos de terror. Mi corazón se aceleró mientras me esforzaba por ver quién los emitía, pero solo distinguía sombras atrapadas al descubierto. Los gritos fueron cortos, agudos, y luego fueron engullidos por la noche. El silencio ensordecedor que siguió solo aumentó el miedo que me agobiaba. Me quedé pegado a la pared, intentando hacerme lo más pequeño e invisible posible. La oscuridad parecía cobrar vida con cada crujido y susurro, intensificando mi miedo. Contuve la respiración hasta que oí el sonido de la criatura alejándose, y entonces, sin más, desapareció.
Pero el inquietante silencio persistió, atormentándome incluso después de que el reloj marcara las 11:50 p.m. Las calles volvieron a estar tranquilas, pero seguía con los nervios de punta. Regresé a casa tembloroso. Cada paso parecía una carrera contrarreloj. Quincy me esperaba ansioso en la puerta y entró corriendo conmigo, buscando refugio. La horrible noche me dejó conmocionado, pero agradecido de estar vivo. Sea lo que sea, no pertenece a este mundo. No es de este tiempo ni de este lugar, y su presencia es tan inquietante que te duele la mente solo con verla. Nadie sabe su origen. Tal vez se pierde en las profundidades de la historia, pero cual sea su historia, permanece. Siempre ahí, acechando en las sombras cada noche sin falta. En ese momento hice lo que probablemente piensas que ya todos deberían haber hecho: dejar mi pueblo. Me mudé a la ciudad más grande a la que pude llegar para escaparme de todo. Mis padres no lo aprobaron. De hecho, intentaron decirme que no podía ir. Estaba tan desesperado por salir de allí que tuve que escabullirme temprano en la mañana, cuando mis padres todavía dormían y no pudieran detenerme. Nunca entendí por qué nos quedábamos allí e intentábamos ignorar la pesadilla sobrenatural que nos acechaba por la noche. Parecía tan simple, y al principio me sentí mejor. La ciudad parecía estar llena de vida con el zumbido del tráfico y el parloteo distante de la gente durante el día, un sonido que me hacía sentir seguro, anónimo. De hecho, pensé que había dejado atrás la pesadilla, que la criatura era solo un recuerdo, una reliquia de un pasado que podía enterrar. Mi nuevo apartamento es un acogedor estudio en un 5º piso, con vistas a las bulliciosas calles de abajo, lo suficientemente alto como para que mirar por la ventana no me diera miedo por la noche. Afortunadamente ocurrió algo que destrozó la frágil ilusión de mi transición pacífica. La primera noche en mi nuevo hogar, me senté en el borde de la cama, hojeando una revista para distraerme de la creciente inquietud que se me había instalado en el estómago. El reloj de la mesita de noche marcaba las 11:28. Me repetía constantemente en mi cabeza que solo estaba siendo paranoico, que la criatura se había ido, que ya estaba a salvo. Pero el peso del pasado persistía. Había una sombra en un rincón de mi mente que no podía quitarme de encima. A las 11:38, la ciudad que se extendía tras mi ventana estaba inquietantemente silenciosa. Los sonidos habituales del tráfico y la música lejana se habían desvanecido, reemplazados por una quietud inquietante. Intenté concentrarme en la revista, pero mis ojos seguían desviándose hacia la ventana. La oscuridad más allá del cristal me oprimía. Y entonces lo oí. Un golpe suave y tentativo contra el cristal. El corazón me dio un vuelco. Me quedé paralizado. La revista se me resbaló de las manos y cayó al suelo. El sonido fue leve, casi imperceptible, pero me dio un escalofrío que me recorrió todo mi cuerpo. Me dije que no era nada, y me seguía repitiendo a mí mismo que solo estaba siendo paranoico. Pero entonces, el cristal de la ventana volvió a sonar. Otro golpe, esta vez más insistente. No me moví, no respiré. Tenía la mirada fija en la ventana. La oscuridad que se extendía tras ella parecía latir con vida propia. Los golpes cesaron, y por un instante, solo hubo silencio. Luego un leve rasguño, como garra sobre el cristal. Se me encogió el corazón. Conocía ese sonido, sabía lo que significaba. Lentamente, con las piernas temblorosas, me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Tomé la cortina, dudé, y luego, con una respiración profunda y temblorosa, la aparté. Lo que vi me paralizó de terror. La criatura estaba sobre la escalera de incendios, frente a mi ventana. Su silueta retorcida se recortaba contra el cielo iluminado por la noche. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y su presencia parecía llenar la habitación, aplastándome con un horror indescriptible.
Intenté gritar, pero el sonido se me atascó en la garganta. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, su mirada estaba fija en la mía y sentí una oleada de terror que me invadió. Estaba ahí, me había seguido, y entonces, como en cámara lenta, abrió la boca, revelando hileras de dientes afilados, y emitió un gruñido gutural. El sonido rompió la parálisis que me tenía inmóvil. Retrocedí tambaleándome, y mi voz finalmente se convirtió en un grito crudo y aterrorizado. La forma de la criatura pareció desvanecerse y cambiar. Su presencia llenó la habitación de una oscuridad indescriptible. Y entonces, todo se volvió negro. Recuperé la conciencia sabiendo que esto no ha terminado. No existe escapatoria. Me ha seguido. Pienso en lo que dijeron mis padres cuando les pregunté por qué no nos movíamos, y entonces, con creciente horror me doy cuenta de la verdad de sus palabras. Es más seguro para todos si es aquí. No pretendían que fuera más seguro para nosotros, querían que fuera más seguro para los demás. Las personas del pueblo conocían el peligro, por eso se quedaron para mantenerlo allí. Ahora, en mi ignorancia, he cometido un grave error. De alguna manera, sabía que me había ido, me ha seguido hasta aquí, a un lugar donde millones de personas pronto sabrán de su existencia. Lamento mucho haberlo traído aquí, no lo sabía. Por su propia seguridad, permanezca en casa entre las 11:38 y las 11:50. A estas alturas es posible que su ubicación no sea segura.